Buenos días. En este vídeo vamos a aprender las técnicas de derivación. Una técnica de derivación nos va a simplificar un montón el cálculo de derivadas, porque calcular límites ya sabemos que puede llegar a ser muy complicado y tener técnicas para derivar nos ahorra utilizar la definición de derivada que contiene un límite. Como ya sabemos, una función es derivable si tiene derivada en cada uno de los puntos de su dominio. Todas las funciones elementales son derivables. El coseno de x al cuadrado más 3x, los logaritmos en cualquier base, las exponenciales en cualquier base, etc. Pero es que además la suma de estas funciones o el producto o el cociente o la composición entre ellas también es derivable. De lo que se trata es de saber cómo se relacionan estas operaciones, es decir, la derivada de la suma en términos de las derivadas de las funciones que se suman. Y esto lo vamos a hacer, pues ya os vuelvo a decir, con las técnicas de derivación. La derivada de f en un punto concreto, os recuerdo que era el límite que se escribía de dos maneras distintas, como el límite cuando x tiende a, es decir, x es un punto cercano a y tiende a él, de f de x menos f de a partido de x menos a. O también lo podíamos poner en términos de h, cuando h se hacía pequeñito, como el límite de f de a más h menos f de a partido de h. Esto es en un punto concreto, es decir, cuando a vale 1 o 3 o 4, pero la función he dicho que era derivable si era derivable en cada uno de sus puntos. Es decir, cuando x ya puede variar dentro del dominio de la función. En este caso, ese a concreto se reemplaza por un x variable y obtenemos que la derivada de una función es otra función, que se denota como f'. En este caso, tenemos que entender la derivada como un operador que se alimenta de funciones y te devuelve otras funciones, que están íntimamente relacionadas con las que metías en el operador y que se van a hallar mediante las técnicas de derivación que vamos a ver ahora. No voy a calcular más derivadas por definición porque nos vamos a centrar completamente en los exámenes y en los ejercicios en las técnicas de derivación. Por eso os di una tabla de derivadas que os tenéis que aprender que salen justo de la definición de derivada de cada una de las funciones elementales. A partir de ellas vamos a encontrar todas las demás derivadas, las de la suma de funciones, las del producto, las del cociente, etc. Entonces, la primera técnica de derivación que vamos a estudiar es la de la suma o resta de funciones. Bueno, pues cuando tú sumas dos funciones que son derivables, la derivada se comporta bien, es decir, si tú tienes que derivar una suma de funciones, va a ser lo que todo el mundo piensa lógicamente, va a ser la derivada de la primera más la derivada de la segunda. Por ejemplo, si tenemos que una función es x cubo y la otra función es la raíz de x, tenemos pues que la derivada de f más g es la derivada de x cubo más la raíz de x, y eso no es otra cosa que la derivada de x cubo más la derivada de la raíz de x.
Y esto era 3x al cuadrado, porque es una potencia, más 1/2 de 1 partido la raíz de x, porque la raíz de x es x elevado a 1/2, con lo cual su derivada no es otra cosa que el exponente delante, x elevado a 1/2 menos 1, que es 1/2 x elevado a menos 1/2, que es justo lo que he escrito ahí. Con lo cual, no solamente ocurre esto con la suma, sino también con la resta. Simplemente coges una función suma y la divides en 2 trocitos, que era lo que quería decir. Esta nueva función que he construido aquí se estudia a través de las funciones de las que procede, es decir, de x al cubo y de la raíz de x. Y te da simplemente la derivada de una más la derivada de otra. Otra de las cosas que tenéis que saber es que si tú derivas una función que es una función constante, por ejemplo, k, es decir, f de x es igual a k para todo x, entonces su derivada es 0. Y otra de las cosas que es importante, que vamos a utilizar constantemente, es que si tú multiplicas a una función por una constante, su derivada es simplemente la derivada de la función multiplicada por esa constante. Por ejemplo, si tú quieres hacer la derivada de f de x y f de x es 3, pues eso es 0. Pero si tú quieres hacer la derivada de 8 logaritmo neperiano de x, eso es simplemente coges el 8, le sacas fuera y haces el logaritmo neperiano de x derivado, que es 8 partido por x. Son fáciles estas y las vamos a usar constantemente hasta que nos olvidemos de que ya las sabemos. Las interiorizaremos ya como nuestras y las usaremos a cada rato. Bueno, pues eso es con la suma. La suma es la suma de las derivadas. Lo que pasa es que con el producto y con la división no se comporta tan bien. Así que la segunda técnica de derivación es la derivada de un producto de funciones, y esta hay que aprendérsela sí o sí. Por ejemplo, ¿cuál sería la derivada de x al cuadrado por e elevado a x? Aquí hay un producto de funciones que va a estar íntimamente relacionado efectivamente con la derivada de x al cuadrado y con la derivada de e elevado a x, pero no pasa como con la suma, que simplemente multiplicas uno por el otro, o como cuando tomabas límites, sino que tenemos que aplicar la siguiente regla. F por g derivada de x es la derivada de f multiplicada por g sin derivar, más f por la derivada de g sin derivar. Y esto muchas veces en muchos vídeos lo vais a encontrar como la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo.
Y ahora sí que podemos resolver esa derivada que he escrito ahí. La derivada de x al cuadrado por e elevado a x es la derivada de x al cuadrado por e elevado a x sin derivar más la derivada de e elevado a x por x al cuadrado sin derivar. ¿Y eso qué es? La derivada de x al cuadrado es el exponente delante, 2x, por e elevado a x, más x al cuadrado por, ¿cuál es la derivada de e elevado a x? Pues es ella misma, es decir, que no se toca, e elevado a x. Y la derivada de un producto viene, la derivada de un cociente viene de la derivada del producto, lo que pasa que es un pelín todavía más complicada. En este caso nos preguntamos cuál es la derivada, por ejemplo, de coseno de x por el logaritmo neperiano de x. Bueno, lo voy a poner como fracción. Iba a poner a la menos 1, pero no quiero confundiros. Imaginaos que tenéis el coseno de x y el logaritmo neperiano de x. ¿Qué es esto? Bueno, pues cuando tienes el cociente, lo que haces es poner siempre el denominador al cuadrado y luego a f' a f le haces su derivada, la multiplicas por la g sin derivar y luego le restas f sin derivar por g derivada. Igual que antes, algunas personas dicen la derivada del primero por el segundo sin derivar menos la derivada del segundo por el primero sin derivar, partido todo ello del denominador al cuadrado. Usando esta regla, tenemos que la derivada del coseno de x logaritmo de partido del logaritmo va a ser igual. Abajo va el logaritmo al cuadrado. ¿Y arriba qué va? La derivada del coseno, que es menos el seno de x, por el logaritmo sin derivar, menos el primero sin derivar, por la derivada del logaritmo neperiano de x. Esto lo vamos a utilizar mucho en las aplicaciones con la derivada. Así que, aunque os parezca raro ahora y os tengáis que aprender cómo hacerlo, ya veremos cómo usarlo y qué información nos da. Y por último os voy a hablar de la regla de la cadena. Estas fórmulas, todas estas salen de aplicar la definición de derivada al cociente de funciones o al producto de funciones o a la suma. Es decir, son teoremas que la gente se dedica a probar y que vosotros solo sabéis los resultados de los teoremas, pero tienen un fundamento matemático. La regla de la cadena viene a decirte cómo derivar funciones que son composiciones de 2 o de 3. Imagínate que tú tienes una función g y a esta le aplicas f, que eso es lo que significa, primero hago g y luego hago f. Si yo las quiero derivar, lo que obtengo es la derivada de f evaluada en g de x por la derivada de g de x. Muchas personas dicen la derivada de f por la derivada de lo de dentro. Imaginaros que tenemos el coseno de 3x al cuadrado y la queremos derivar. Bueno, pues lo primero que observamos es que esto es la composición de dos funciones, ¿no? Primero aplico
3x al cuadrado, que ese va a ser como mi g, y a todo eso le aplico f, que es el coseno de x. Bueno, pues la derivada de una potencia por una constante ya sabemos lo que es. Y la derivada del coseno es menos el seno. Y lo vamos a utilizar de la siguiente forma. Coges y la regla te dice, calcula la derivada de lo que está exteriormente, que es el coseno. Pues eso es menos el seno. Ahora que ya la he derivado, ¿vale? ¿Dónde la tengo que evaluar? La tengo que evaluar en lo que ponía dentro inicialmente, que era 3x al cuadrado, que era mi g. Y ahora, como esta función no tiene a una x completamente limpia, hay que derivar lo que hay dentro, que es la derivada de 3x al cuadrado. Bueno, pues ya sabemos que la constante sale fuera y tengo que derivar simplemente x al cuadrado, que es 2x. Esto se escribe como 6x menos 6x seno de x, porque queda más bonito, se pone la x delante, ¿vale? Voy a haceros otro ejemplo. Supongamos que tenemos la tangente de x elevada a e elevado a x. ¿Me gusta esa función? No, no me gusta esa función, perdona. E elevado a x, ¿vale? Y todo ello elevado a 3. Vale. Pues la cosa que está más exterior, por así decirlo, es una potencia. Así que tengo que pensar que la función última, la que aplico la última, es f de x igual a x cubo. Después tengo un producto, es decir, que g de x es el producto de dos funciones, tan x por e elevado a x. Y la derivada de un producto pues ya la sabemos hacer, ¿verdad? Bueno, pues a ver, que la derivada de todo eso me empieza con la derivada de la potencia, que es 3 lo que sea al cuadrado, ¿verdad? ¿Dónde voy a evaluar a esta derivada? Pues en lo que había dentro, que era ese producto. Pero ahora, claro está, tengo que derivar pues lo que hay dentro, que es el producto. Y os recuerdo, el producto era la derivada del primero, que era 1 partido por el coseno al cuadrado de x, que todo ya lo sabéis, por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo, que es el mismo, porque e elevado a x es muy fácil de derivar y también de integrar, por la tangente sin derivar. Y ahí hemos acabado. La última técnica de derivación que os voy a dar un poco por encima es la de la función inversa. La función inversa de otra, os recuerdo que era una función que llamábamos f-1, de tal forma que cuando tú las componías te devolvía lo que habías puesto dentro. En uno de los exámenes os habéis encontrado f de x igual al logaritmo neperiano de x y g de x, que es igual a e elevado a x. Y os dije que eran inversas. ¿Qué significa que sean inversas?
Pues que si yo compongo esas dos funciones, me devuelve x. Es decir, que e elevado al logaritmo neperiano de x es igual a x y el logaritmo neperiano de e elevado a x también es x. También os recuerdo que cuando componíamos las funciones obteníamos lo que llamábamos la identidad de las funciones, que es f de x igual a x. Y esa recta era súper importante, porque si dibujábamos una de las funciones, por ejemplo, el logaritmo, la otra, la inversa, era como el reflejo con respecto a esta recta de el logaritmo neperiano de x, que en este caso es la exponencial, que ya sabéis cómo es, ¿verdad? Si la dobláramos por esta y igual a x, las dos gráficas coincidirían. Pues voy a haceros un ejemplo con la función inversa. Vamos a ver. La fórmula que se aplica para calcular la derivada de la inversa de una función es la siguiente. f menos 1 de x derivada es igual a 1 partido por la derivada de la función, no de la inversa, de la función, evaluada en la función inversa. Entonces, ¿os acordáis que os di una tabla de derivadas y en ella aparecía que la derivada del arco cuya tangente es x es 1 partido por 1 más x al cuadrado? Bueno, pues el arco tangente es la inversa de la tangente cuando restringimos la tangente a un dominio donde ella es inyectiva. Lo que voy a haceros en este vídeo es demostraros que la fórmula es esa, ¿vale? Bueno, pues lo primero que hay que ver es que yo os he dado que la derivada de la tangente de x es 1 partido por el coseno al cuadrado de x, pero os recuerdo que esto era la secante al cuadrado de x. En el curso pasado vimos la fórmula fundamental de la trigonometría, que decía que cuando sumabas el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado te daba 1, ¿no? Si dividís todo entre el coseno al cuadrado, os da una variación de esta fórmula fundamental, que es que la tangente al cuadrado más 1 es igual a la secante al cuadrado de x. Con lo cual la tangente de x derivada es la función 1 más tangente al cuadrado de x o la secante al cuadrado de x. Lo podéis escribir de las dos maneras, porque en algunos libros aparece esta notación en vez de esta otra. Con esto dicho, voy a utilizar esta segunda parte que os acabo de recordar para calcular la derivada del arco tangente. Bueno, pues a ver, la derivada del arco cuya tangente es x es igual a 1 partido, ¿no?, por f', donde f' es la tangente, evaluada en el arco tangente, ¿verdad? f menos 1 es el arco tan y f es la tan. Entonces te queda que esto es igual a 1 partido, ¿verdad? La derivada de la tangente que acabo de decir que es más 1 más la tangente al cuadrado de x, ¿verdad? Pero en vez de x hay que poner evaluado en el arco cuya tangente es x. Y eso
es 1 partido de 1 más la tangente del arco tangente, todo ello elevado al cuadrado. Como la tangente y la arcotangente son inversas, te da 1 más x al cuadrado en el denominador, que es lo que ya sabíamos porque os lo tenéis que aprender de memoria, pero que sepáis que sale con la regla de derivación de las funciones inversas. Y dicho esto, vamos a hacer algunos ejemplos donde aplicamos las técnicas de derivación y todas estas cosillas que os he ido diciendo. En general, tristemente para vosotros, todas estas técnicas están mezcladas, es decir, os pueden aparecer productos, divisiones, sumas y la regla de la cadena juntas. Pero vamos a empezar con ejemplos sencillos. Por ejemplo, tienes f de x igual a x a la cuarta menos 3x. Bueno, la derivada de un polinomio. Como un polinomio es una suma de funciones potenciales, ya sabemos que la derivada es hacer la derivada de cada uno de los trocitos. Y aquí te queda que es 4x al cubo, que es la primera, menos la derivada de 3x, que sería 3x a la 1 menos 1, que sería 0, ¿verdad? Y cualquier cosa a la 0 te da 1, así que ahí tienes un 3. Un ejemplo donde ya tenemos que utilizar la regla de la cadena es x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. La función que está más al exterior es la potencia. Entonces lo primero que hacemos es poner el exponente delante y aquí elevarlo a 1, que es 2 menos 1. Y lo evaluamos en x al cuadrado más 1. Pero claro, como dentro hay otra función, por la regla de la cadena tenemos que derivar lo de dentro. Y la derivada de lo de dentro es la derivada de x al cuadrado, que es 2x, más la derivada de 1, que es 0. Entonces aquí, derivada de la función exterior, por así decirlo, y aquí derivada de lo de dentro. Porque tenemos que utilizar la regla de la cadena hasta que la x ya esté limpita, como es el caso que acabamos de hacer. Y nos queda que es 2 por 2, 4x, x al cuadrado más 1. Imaginaros que tenemos ahora un producto que f de x es igual a 2x menos 7 por 5 menos 3x. Este es lo que he llamado el primero y este es lo que he llamado el segundo. Bueno, pues la derivada de esa función es el primero derivado. La derivada de 2x es 2 y la derivada de 7 es 0, con lo cual ya no la pongo. Esto es derivada del primero. Por el segundo sin derivar. Más el primero
por el segundo derivado. La derivada de 5 es 0 y la derivada de 3x con un signo negativo es menos 3, porque como antes x elevado a 1 tiene exponente 1 que sale delante, que es como no hacer nada, y al exponente 1 le restas 1 y te queda un 0. Así que en este caso tendríamos 10 menos 6x menos 6x más 21, que haciendo la cuentecilla te da menos 12x más 31. En general no hacemos la cuentecilla, la he hecho yo porque era fácil. Vamos a poner una un poco más interesante, como puede ser esta. F de x igual a x cuarta más 8 al cuadrado por la raíz de x menos 1. Tenemos varias cosas aquí. Una de ellas es una composición de funciones en esta, ¿verdad? Y otra es la raíz de x menos 1, que es una composición de funciones que no da problemas porque la derivada de lo de dentro es 1. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues fijaros. La derivada f' de x es igual a la derivada de todo lo que tienes ahí por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada de la raíz de x menos 1. Si no os apañáis a hacerlo de golpe, podéis tomar esta derivada y hacer la parte, y esta otra y hacer la parte. ¿Qué te queda? Que es la derivada de x a la cuarta más 8, todo ello elevado al cuadrado. La más externa, la función más externa de esa composición es un cuadrado y te queda un 2. ¿Dónde lo evalúas? En lo mismo que tenías anteriormente. ¿Pero qué ocurre? Que como lo de dentro no tiene una x limpia, pues tienes que hacer la derivada de lo de dentro, que te da 4x cubo más 0 porque hay una constante, con lo cual eso es la derivada enterita de lo que hemos calculado. Lo voy a poner así y fijaros que aquí ya hemos utilizado la regla de la cadena. Y ahora lo multiplico por x menos 1. Y voy con el siguiente sumando. Dejo este sin derivar. Y lo que hago ahora es derivar la raíz. La derivada de la raíz, yo ya me la sé de memoria, y vosotros también, es un medio de 1 partido la raíz de x menos 1. Y aquí habría que multiplicar por la derivada de x menos 1, que ya os he dicho que es 1, con lo cual se queda así. Esto se puede simplificar un poco de varias maneras. No sé si merece la pena, voy a intentarlo. 2 por 4, 8, ¿vale? Y ahora tenemos que este de aquí también está aquí. Lo que pasa es que en el segundo está elevado al cuadrado, así que puedo sacar uno de ellos. Y este de aquí lo puedo racionalizar. Primero saco el factor común y me queda 8x cubo raíz de x menos 1. Más x a la cuarta más 8, porque he sacado uno, me queda otro, de 1/2 de la raíz de x menos 1 partido por x menos 1. Y no sé si me ha merecido la pena porque se queda bastante feo igual, pero bueno, ahí se queda.
Vamos a ver si encuentro alguna otra. Mira, una con el cociente. Si f de x es igual a x cubo más 2x cuarta, perdón, todo ello a la cuarta, menos 1 partido de x cubo más 2x, todo ello al cubo, lo primero que vemos es que aquí hay una división y tenemos que utilizar la fórmula del cociente. Entonces me va a quedar el denominador al cuadrado, porque siempre queda al cuadrado. Y después me va a quedar la derivada de x cubo más 2x a la cuarta menos 1 multiplicado por el de abajo. Menos el de arriba sin hacerle nada por la derivada del de abajo. Ya os he aconsejado el hacer estas derivadas aparte porque os confundís. Entonces vamos a hacerlas aparte y así luego las ponemos y ya está. La derivada de x más 2x a la cuarta menos 1, como es una suma de funciones, sería la derivada de la potencia menos la derivada de 1, pero la derivada de 1 es 0, ¿verdad? Así que tenemos que calcular la derivada de esta potencia, que se hace mediante la regla de la cadena, porque hay una función exterior, que es la potenciación a 4, que se deriva primero, y te queda 4 y lo que sea al cubo. Lo que hay dentro es x cubo más 2x, y ahora multiplicamos por la derivada de lo de dentro. Como son potencias, te queda 3x al cuadrado más 2. Pues eso es la derivada del primero. Vamos a por la derivada del segundo. Que también hay que aplicar la regla de la cadena. Lo primero que está es la potencia, así que hacemos la derivada de la potencia. Y lo segundo es lo que hay en el interior. Lo que hay en el interior son potencias y se multiplica por 3x al cuadrado más 2. Y ya hemos acabado estos dos trocitos. Lo que pasa es que ahora lo vamos a poner todo junto. Entonces, volviendo aquí, me queda que f' de x es igual. Lo primero que ponemos es uno grande, porque ya vemos que es grande, y te queda que la potencia de otra potencia en el denominador te multiplica los exponentes y te da un 6. Del primero que habíamos hecho la derivada, que era este, lo copiamos tal cual. Y me da 4x cubo más 2x al cubo por 3x al cuadrado más 2, y todo ello lo multiplicamos por lo que nos quedaba arriba, que era x cubo más 2x al cubo. Vamos con el segundo. El segundo me dejaba el primero sin derivar y lo tenía que multiplicar por la derivada del segundo, que era 3x cubo más 2x al cuadrado por 3x al cuadrado más 2. ¿Se puede simplificar? Sí. ¿Por qué? Fijaros,
Este de aquí, que le he borrado sin querer, aparece aquí y aparece aquí. Aquí aparece con una potencia de 3, aquí con una de 2 y aquí con una de 6. Así que podemos sacar factor común a la menor potencia, que es el 2. Y entonces me quedaría que vosotros en un examen no tenéis que volverlo a escribir todo. Lo hago para que veáis cómo se sacaría factor común. El de abajo lo escribo como el que voy a sacar factor común por lo que me quedaría. Al de arriba cojo y le saco el 2 y veo que me queda. Me quedaría, anda, un momento, que no me he fijado. Fijaros que no me he fijado, lo estoy haciendo mal. Podemos simplificar más todavía, podemos hacer un paso intermedio. Así que borramos este. Fijaros que ese también está aquí, que no me he coscado, y aquí, ¿no? Ah, no, ese no. Ese no. Ese no está abajo. Ya está. O sea que sí. Pero aquí hay, claro, aquí hay este y este, con lo cual hay 6. Y aquí hay 2. O sea que eso se puede simplificar como 4 elevado a 6 por 3x al cuadrado más 2 menos x cubo más 2x a la cuarta menos 1. Le pongo el 3 delante y aquí 3x al cuadrado más 2. Es importante, sobre todo en los cocientes, que aprendáis a sacar el factor común, porque luego en las aplicaciones de la derivada lo vamos a necesitar. Le dejo un 4, que es lo que voy a obtener al simplificar aquí con un 2. Vale, pues ahora sí que vamos a realizar esto que os he dicho, de simplificación. Al simplificar me quedaría abajo el factor a la cuarta. Aquí me quedaría 4x cubo más 2x también a la cuarta por 3x al cuadrado más 2. Aquí me quedaría el 3. Todos los x cubo más 2x morirían y me quedaría simplemente x al cubo más 2x a la cuarta, bueno, simplemente, por 3x al cuadrado más 2. Y ahora me he fijado que este y este son iguales y también les puedo sacar factor común. Cuatro x cubo más 2x a la cuarta menos. Este 3 afecta a este y a ese de ahí, con lo cual me quedaría menos 3x cubo más 2x4 más 3. Si veis, como este y este son iguales, es como tener 4 colitas menos 3 colitas. Y me quedaría 1. Y ya acabaríamos la derivada totalmente simplificada. ¿Por qué he hecho esto? Bueno, cuando hagamos las aplicaciones de la derivada vamos a tener que igualar
esto no forma parte de lo que os voy a pedir en el siguiente examen. Pero cuando apliquemos la derivada a cosas, tendremos que calcular esto igual a 0. Con lo cual, todo el denominador que he puesto aquí tiene que ser igual a 0. Al tenerlo como un producto, puedo decir, eso va a ser igual a 0 cuando 3x al cuadrado más 2 sea 0 o cuando el segundo factor sea 0, que me da una ecuación fácil de resolver. Sin embargo, si no lo hubiéramos agrupado así, sería prácticamente imposible resolver esto igual a 0. Es decir, si tuviéramos algo así, nos volveríamos locos para la resolución. Entonces os voy a subir a la web los ejercicios que podéis hacer en referencia a las técnicas de derivación.